Buenos días a todos. Soy César Maurín, el director de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras de COE. Muchos gorros, pero hoy la materia que nos ocupa es la digitalización, ¿no? Solo quiero daros la bienvenida a esta jornada que estamos organizando entre Stratesis y COE, innovando con inteligencia artificial generativa en el área de recursos humanos. Yo creo que voy a enmarcar un poco la jornada y voy a hacer primero una reflexión. Y la reflexión que me planteo es que realmente somos unos afortunados por todo lo que hemos vivido en los últimos 20 años. Vamos a poner esa cifra redonda de 20, 25 años, ¿no? Y aquí hemos vivido, pues, primero, el nacimiento de Internet, la popularización de Internet como red. También el auge de las comunicaciones móviles. Ahora mismo no concebimos la vida sin un dispositivo móvil a nuestro lado. Pero yo quiero referirme a lo que, en mi opinión, son dos hitos mucho más recientes, que han cambiado o que han transformado el panorama de la digitalización en el mundo, pero sobre todo en Europa y más aún en España. Me refiero, desde mi punto de vista, al primer hito que ha sido la pandemia. La pandemia, que ha sido un hito absolutamente dramático en lo humano, sí que ha supuesto un punto de inflexión en la digitalización. En la digitalización de Europa, que en ese momento no estaba dominando la transformación digital en el mundo, tampoco lo hace ahora. Hay otras áreas mucho más desarrolladas en este campo, como Estados Unidos, el eje Asia-Pacífico, etcétera. Pero sobre todo para España, que por aquel entonces estaba en la mitad de tabla de Europa en cuanto a digitalización se refiere. Hay un índice que mide el nivel de digitalización, que es el índice de SI, y estábamos en la media europea, que, como digo, no es decir mucho. Eh, Llegó la pandemia, nos confinaron y España, que sus empresas, los ciudadanos, las administraciones públicas no tenían una concienciación clara de la necesidad de realizar el proceso de transformación digital, lo hicimos. Y lo hicimos en tiempo récord. Y vivimos el desarrollo del teletrabajo, del comercio electrónico, de la teleformación. Nuestros hijos estuvieron teleformando, de la teleasistencia, de los trámites administrativos online. Las administraciones públicas también fueron conscientes, los ciudadanos, las empresas, todos nos concienciamos. Y ahí España es verdad que impulsó la digitalización. Por fin hubo una agenda digital para España, España Digital 2026, que se ha nutrido, y ahí debemos ponernos alguna medalla como COE, porque se ha nutrido en cierta medida del Plan Digital 2025, que fue una propuesta de agenda digital para España que hicimos desde la Comisión de Sociedad Digital. Por aquel momento España tenía una agenda digital que databa de 2013 y había planes, reformas, programas que era necesario implementar. También hemos visto que Europa ha tenido la misma visión y los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se basan fundamentalmente en tres pilares. Uno de ellos es la digitalización. El segundo hito al que me voy a referir, hito reciente, desde luego es noviembre de 2022 con la presentación de ChatGPT. Ahí nos dimos cuenta de que, oye, pues esto de la inteligencia artificial tiene que ser la leche. Todos queríamos estar en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque apareció el concepto de inteligencia artificial generativa. Un concepto pues, donde todos, ciudadanos, empresas y administraciones públicas, nos dimos cuenta de que, oye, vídeos, imágenes, texto, generadores de todo eso. Oye, pues parece que habíamos descubierto la inteligencia artificial. Realmente no es así. Llevamos prácticamente 50 años utilizando inteligencia artificial. Cada vez que vamos a un parking y se sube y baja la barrera y memoriza nuestra matrícula, cada vez que el móvil se abre con el reconocimiento facial, cada vez que Netflix u otra plataforma nos recomienda una serie de películas, estamos utilizando inteligencia artificial. Pero bueno, sirvió para concienciarnos de la necesidad de estar ahí. Las empresas dijimos, oye, pues la inteligencia artificial generativa, pues es que, claro,
No podemos ser competitivos sin esto, no podemos ser productivos sin esto. Y es verdad, la inteligencia artificial nos va a ayudar a todo eso. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual? La situación actual, pues no son tan buenas las noticias. Eh, en los datos que nos traslada la Comisión Europea sobre la década digital, que son datos que establecen una serie de objetivos a 2030 sobre distintos parámetros, muy parecidos a los que antes analizaba el índice DESI, pues ahí nos encontramos que dentro de los dos parámetros clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, que son el Big Data y el porcentaje de empresas que utilizan inteligencia artificial, tanto Europa como España estamos en unos porcentajes muy bajos. En el entorno del 10% de empresas que utilizan ambas cosas, cuando el objetivo en 2030 es que el 80% de las empresas lo estén utilizando. Y España, lamentablemente, está incluso por debajo de los parámetros medios de la Unión Europea. Como digo, España debe aspirar a liderar estos procesos de digitalización en Europa, porque estar en la media europea es decir muy poco a nivel mundial. Pero en este caso estamos por debajo y además estamos por debajo en un parámetro que es absolutamente clave, que es el del número de profesionales TIC. Porque ¿cómo vamos a desarrollar nosotros la inteligencia artificial y los procesos de inteligencia artificial fundamentalmente en las pymes si no hay un número de profesionales TIC suficiente para que las empresas tengan ese tipo de empleados? Además, más grave es, y veo aquí muchas mujeres, este es el empleo TIC femenino, porque solo representa el entorno del 2% de empleo femenino total. Con lo cual, nosotros debemos hacer el esfuerzo de integrar a las mujeres en el mundo de la tecnología. Me alegra muchísimo ver que hay mujeres aquí en la sala y animo a que a vuestras hijas, desde luego, les animéis, porque además son magníficas estudiantes, las mujeres, les animéis a que cursen este tipo de estudios. Las necesitamos para avanzar como sociedad y como economía. Porque además son las pymes las que más sufren esta carencia, porque ni pueden atraer ni pueden retener el talento. Por último, y ya voy concluyendo, tenemos otro problema. Europa y España, concretamente, seremos usuarios, por lo general, de la inteligencia artificial. Pero desarrolladores nos va a costar muchísimo más desarrollar inteligencia artificial. Voy a dar simplemente un dato. En todas las últimas cifras que tenemos del gasto en I+D en España, el conjunto de toda España alcanzó algo más de los 17.000 millones de euros. Para que os hagáis una idea, solo Amazon en ese mismo periodo invirtió, porque no me gusta hablar de gasto, me gusta hablar de inversión cuando hablamos de I+D, 73.000 millones. Meta, 35.000 millones. O sea, toda España está un poquito mejor que Volkswagen. Entonces, claro, con estas cifras que seremos usuarios. Salvo que haya empresas, y aquí tenemos un claro ejemplo, empresas punteras, innovadoras, empresas que sí apuestan por la inteligencia artificial a pesar de las dificultades con las que nos encontramos. Por último, la buena noticia es que existe esa concienciación. Los españoles, los ciudadanos, las empresas, las administraciones públicas, ya nos hemos concienciado de la necesidad de estar en la inteligencia artificial, de apostar por ella. Hay un enorme interés. Una reunión como esta, pues bueno, lo deja bien claro. Hay muchas personas que están interesadas, en este caso, en la aplicación concreta de los recursos humanos. Voy a dar pasos, para no seguir enrollándome más, voy a dar paso a Eneco Sainz Ezquerra, que es socio director de Stratesis y que nos va a explicar muchísimas más cosas, mucho más interesantes de las que os he explicado yo. Muchas Muchas gracias, gracias. César. Buenos días a todos. Os pediría, ¿podéis hacer un pequeño ejercicio de meteros en el móvil a esta Mentimeter, esta aplicación y meter este código? 5128-5979, se lee bien, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista. Incluso desde la gente que esté por Zoom en remoto, tenéis el código QR, pero incluso si no, si directamente vais a la web de la app, metéis este código, podéis acceder. Van a ser dos preguntas súper sencillas, con lo cual no va a requerir de ningún tipo de examen. ¿Estáis todos más o menos? Venga, vamos rápidos.
Bueno, ya hay 13 respuestas, o sea que 17. 22, bueno. La primera pregunta, por empezar haciendo una pregunta, ¿no? Dicen, no somos expertos nosotros, que somos una compañía de consultoría tecnológica en comunicación, pero dicen los expertos de comunicación que todo evento hay que abrirlo con una pregunta, lo que comenta. Entonces, pues hemos dicho, venga, nosotros que somos ingenieros y bien aprendidos, vamos a empezar con una pregunta. Y la primera, dado que hoy es un evento de recursos humanos, es si realmente esto de la inteligencia artificial con este nombre generativa, es un nombre un poco raro, pero tiene su sentido de por qué tiene bueno, este apellido realmente, si va a afectar a la función de recursos humanos de vuestras organizaciones. Muchos de vosotros formáis parte de esa función, pero entiendo que si no, podéis ser directivos o podéis ser colaboradores, os pilla cerca, relativamente cerca, el mundo talento, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de si creéis o no, pues ya habéis visto aquí, pues hay un par de personas que dicen no tengo ni idea, que me parece muy bien. Además, digo, no tengo ni idea. Esto me suena que sí, pero no lo tengo claro. Pero como veis, la mayoría y sigue subiendo, 57 personas, pues parece que sí. Parece que en recursos humanos es un área que tiene cierta aplicación. La siguiente pregunta, que se activaría ya. Hablemos un poco de los que estéis aquí en la sala. No da igual en qué puesto o qué responsabilidad tengáis, pero vosotros que estéis aquí, ¿vosotros pensáis que en 2 o 3 años, más o menos, si no cambia gran cosa, a vosotros os afecta? Incluso vuestro puesto puede estar en cuestión, en sustitución, en mejora, no lo sé. Da igual que fuese recursos humanos o no, ¿eh? Es decir, abrimos la pregunta. Vamos a pensar, queremos hoy que la sesión sea para vosotros, los que estáis aquí en la COE, a quien le damos las gracias por el evento y por la oportunidad, como los que estéis en remoto. ¿Creéis que no que os va a afectar? Por lo tanto, a ver si podemos aprovechar. No es mucho tiempo el que vamos a estar hoy, vamos a estar hora y media, una cosa así en total. Pero vamos a pensar, hoy vamos a invertir un poco en nosotros, ¿no? Los que estamos aquí, y vamos a intentar hacer cosas útiles para los que estamos. En principio, pues hay un porcentaje que todavía sigue siendo muy alto de síes, ¿no? De que cada uno de vosotros penséis que os afecta. Y que seguro que cada uno puede ver esa afección desde un punto de vista completamente distintos. Incluso hay 6 que dicen que no, evidentemente que no, ¿no? De hecho, si me voy a la siguiente slide, pero creo que aquí no he visto ninguno, porque hay una serie de profesiones, así si las veis, desde un albañil, un peluquero, un cocinero, un fisioterapeuta, un cortador de jamón, un bombero, en el que no, si hacemos esta pregunta a ellos, las barras igual quedan, seguro que también algo afecta también, ¿no? Pero seguro que quedan algo rara, ¿no? Un bombero, evidentemente, podrá ir a analizar un foco más peligroso o no en función de una inteligencia artificial que le posicione. Ya, de hecho, ya hay algoritmos que lo hacen. Incluso hay un organismo europeo que se dedica a predecir dónde va a ser el siguiente incendio, aunque parezca difícil detectarlo, pero ya hay ciertos patrones que se pueden cumplir. Pero más allá de una ayuda, vemos que estas profesiones, ¿no? Batería, seguro que algo también se podrá hacer, hay compositores de inteligencia artificial totalmente virtuales, un cirujano, ¿no? Seguro que si alguno conocéis la máquina Da Vinci, que permite hacer intervenciones en remoto prácticamente con el 5G como si fuese en la sala de al lado. Seguro que hay un concepto de mejora, pero no sienten tanto, ¿no? Entonces, y ahora nos vamos a meter a una parte un poco más filosófica e histórica, es pues, que cuando llegó, decíamos, cuando llegó el ChatGPT, llegaba la versión 3.5, antes ya se había rulado por ciertos early adopters, empezó a hacer mucho ruido, llegó a todo el mundo, era gratuita, fuimos nosotros parte del tester, y aquí hemos puesto un tema histórico, ¿no? Si lo veis, que en el 88 los profesores de matemáticas de las universidades americanas, de los high school, pues se pusieron un poco en huelga, ¿no? Contra las calculadoras, ¿no? Y ahora también, en 2023, tras unos benchmark de la primera versión de la solución, en los accesos a Wharton y Stanford, empezaba a sacar GPT 3.5, ya estamos casi con la versión 5, la 4 de pago turbo también, seguro que muchos lo utilizáis, pero la 5 está ya a punto de llegar, y hay otras. Está Anthropic, está Gemini, hay otras que lo están haciendo también bastante bien, es decir, esto es abierto, no solamente existe OpenAI, aunque lo está haciendo realmente bien.
empieza a haber dudas de si se prohíbe o no se prohíbe en la educación. Bueno, pues vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Había una noticia esta semana en la que se van a volver a pasar los exámenes a modelo oral en muchas universidades americanas para intentar detectar pues, patrones de no comportamiento llevados a la máquina. Y seguro que las herramientas de proctoring, ¿no? Que detectan si el que contesta es el mismo que está haciéndose el examen, pues detectarán patrones cada vez más sofisticados en cuanto a la máquina. Entonces, yo pretendo un poco quitar el miedo y a todo esto, a todo lo que estamos hablando. ¿Qué diferencia hay respecto a lo que veíamos antes? Y si lo vemos desde el punto de vista histórico, y hay algún estudio, como el de la Organización Internacional de Trabajo, que analiza con la información que tenemos hoy, que no es mucha, pero que podemos proyectar, tenemos todo para dejaros y con la descarga del paper incluida, qué puestos de trabajo por geografías, por segmentos de edad, incluso por género, se van a posiblemente destruir. Vemos esta parte de aquí, ¿veis? Aquí hay lo que llamamos automatización, que eso sí que lo notáis, ¿no? Yo hago cosas que ahora puedo ir más rápido, o que la máquina poco a poco me ayuda a hacer, ¿no? Desde contestar un correo, que le das a contestar, que te sugiere una respuesta y te lo rellena prácticamente entero y no te lo rellena mal. Incluso a veces mejor de lo que lo haríamos de media nosotros. Seguro que alguien que escribe muy bien lo hace muy bien y alguien que escribe muy mal lo hace de media un poco peor. Pero esta gráfica de aquí, que no se ve, digo para contaros, es la parte de creación de puestos de trabajo. Con lo cual, parece que en neto esto no va a generar ante los agoreros de la inteligencia artificial, que es mucho, está lleno, y mucho de telediario y de artículo fácil de clic en los diarios digitales, parece que con la información que tenemos hoy no tiene pinta de que esto vaya a destruir más que crear, más bien todo lo contrario. De hecho, hay un estudio de Deutsche Bank en la que está la gráfica de las revoluciones industriales. Esto no deja de ser esto va a ser una revolución, que data desde 1755. Y esta va a reforzar esta gráfica. No existe ninguna revolución industrial, en este caso de workforce, o como queremos llamarlo, revolución humana, que haya destruido puestos de trabajo, estadísticamente. La gráfica, aquí hay el pico es la Gran Depresión, no tiene nada que ver con ninguna revolución industrial. Es decir, no hay ninguna correlación. ¿Eso significa que en estos cambios no hay destrucción de puestos de trabajo? Por supuesto que sí, evidentemente. Y que en este proceso va a haberlos también, pero se van a generar otros en una cuantía bastante más importante. ¿Cuál es una pequeña diferencia? Que aquí sí se nota un poquito el miedo, ¿no? De los perfiles como los que estamos en esta sala. Es que las anteriores revoluciones han afectado lo que llamaban los blue collar, ¿no? Los americanos, que es la mano de obra directa. Pues esto parecía que cambiaba. En cambio, esto afecta más a los white collar, ¿no? A los que estamos más o menos en oficinas, a los que les va a haber un salto más grande. Y cuando ya nos afecta a nosotros, la cosa cambia, ¿no? Y dices, bueno, esto hay que tener mucho cuidado. Es que hay unas leyes de protección de información, es que esta información la van a utilizar los americanos para hacer cosas no positivas, ¿no? Entonces metemos la fase del miedo, del terror, para intentar que cada uno, está igual lo que digamos, esto va a venir y si no lo hacemos nosotros, como decía César, nos van a arrasar. Nos van a arrasar los americanos y nos van a arrasar los asiáticos y los indios, porque ellos ya están trabajando a fuego con esta tecnología. Entonces podemos estar en un estado cómodo pensando que Europa nos va a proteger en el estado del bienestar, ¿no? Hay una ley, de hecho hay una ley, es la primera ley que regula la inteligencia artificial, que se ha aprobado hace muy poquito tiempo en la Unión Europea, que de salida puede parecer que nos protege desde el punto de vista tecnológico. De hecho, nos pone en una posición de salida con un hándicap mucho peor que toda nuestra competencia, que son el resto de países en el mundo. Esa es la realidad, porque es extremadamente dura a la hora de gestionar la información proporcionada por la inteligencia artificial. Todavía sin saber muy bien para qué, pero ya lo hacemos los europeos, ¿no? Lo que hacemos es una hiperinflación de leyes para intentar proteger, ¿no? Lo mismo que hemos hecho con los coches. Entonces, pues hemos quitado la ventaja de tener coche de combustión y ahora pues los chinos fabrican mejores coches que los europeos y en 10 años nos van a ganar de calle y los alemanes pues se van a quedar intentando llegar a ese coche eléctrico que da igual, es que no van a llegar a empatar por mucho que corran. Entonces, lo que quería decir en este sentido es, históricamente no hay ningún miedo, no debería haber ningún miedo,
Pero hay un estudio de McKinsey, que también, cada uno de en las slides está el link al documento oficial, dice lo siguiente: más allá de las estadísticas de lo que aportan o quiénes utilizan, las organizaciones que utilicen, que todos nosotros más o menos en nuestra casa lo hacemos, una cosa curiosa, todavía en las empresas mucho menos, pero en nuestra casa intentamos hacer todo el máximo uso de la misma, es que puede aportar entre 2,6 y 4,4 billones a la economía mundial. Es una cifra que está ahí, que se va a generar y que si no la cogemos nosotros, la van a coger otros. Desde el punto de vista de si nos están modificando cómo trabajamos en el día a día. Bueno, el objetivo de hoy es que, ahora cuando pase a Eduardo, a mi compañero, veamos algo concreto, porque como decía, hay mucho, aparte de los agoreros, también hay mucho artículo en medios especializados o ya incluso medios generalistas que les gusta hablar. De hecho, hubo una portada del País que salía ChatGPT. Mira qué raro, que en un diario generalista y bastante politizado se hable de ChatGPT, pero salió, con lo cual hay algo que la sociedad parece que al final, pues fue más a mediados del 2023, tenía cierto impacto. Lo que pretendemos hoy es contaros algo que podamos tocar, concreto, aplicado evidentemente a recursos humanos, y lo veremos, y que está funcionando hoy en las organizaciones. De tal manera que hoy ya está influyendo la manera de trabajar, pues parece que sí, ¿no? Y además que los empleados que lo ven como algo optimista, ¿no? Es un concepto un poco de copilot, esto que todas las herramientas se llaman copilot. Sé que el de Microsoft es muy conocido, pero hay otras que existen también. De hecho, si hacéis un símil en cuanto a destrucción o no destrucción del puesto de trabajo y veis las noticias de la carencia de camioneros que hay en este país, nadie dice que la inteligencia artificial haya destruido puestos de trabajo llevando grandes trailers. En cambio, tiene una cosa que es el Waze, que todos me imagino que más o menos lo utilizáis, que ha cambiado bastante la vida a la hora de viajar y la precisión y las alternativas, que sí que los utilizan de una manera más sofisticada los profesionales, pero que eso no ha matado ningún puesto de trabajo, ¿no? Todo lo contrario, lo que les ha dado es una especie de superpoder, ¿no? De una manera muy accesible, incluso tan accesible como gratuita, accedes a una información porque todos compartimos los datos y se accede a ese algoritmo, a esos algoritmos que permiten optimizar esas rutas que normalmente, como digo, en ámbito profesional se optimizan de una manera un poco más sofisticada que Waze, ¿no? Porque Waze a veces que hace también cosas raras y para cierta distribución de alimentos pues hace falta algo más sólido. Pero realmente se están utilizando y lo que se está solicitando es que haya una mayor transparencia en el uso de esa información. Porque hay dudas, ¿no? De hecho, si utilizo la versión gratuita de GPT, esa información de mi empresa, porque a veces pasamos documentos de nuestras propias empresas, ¿se la quedan ellos? La respuesta es que sí. De hecho, el disclaimer dice que me puedo quedar toda la información en la versión gratuita. En la versión de pago ya no. Pero en la versión gratuita se pueden quedar con la información. Y muchas de nuestras personas, a la hora veremos, ¿no?, de interpretar un currículum, están pasando esa información a veces por un documento que subes y no nos damos cuenta. Entonces, creo que tenemos que meter alguna medida porque esto está abierto a prácticamente todo. Entonces, ¿qué le podemos pedir desde el punto de vista también de profesionales en el ámbito, o sea, bajar ya al ámbito de dirección y de recursos humanos? Pues en principio, tres cosas muy sencillas. Lo que vamos a ver hoy, que sea aplicable, es decir, que vayamos a cosas concretas, que sea realista, que esto tampoco es magia, aunque cada vez parece más. No sé si habéis visto un vídeo de OpenAI de esta semana pasada que se llamaba Speech to Speech, de un robot. No sé si lo habéis visto, una especie de robot que habla con un tipo, en el que ya esta conversación que tenemos por el chat es un robot, pero ese robot coge y se mueve y sugiere cosas, ¿no? Coge una manzana, coge un plato, lo pone encima de una cesta, alguien le pregunta, tengo hambre, pues le dice, hay una manzana aquí, te la puedes comer. Lo mismo que estamos viendo, pero ya se empieza a mover. Y esto es 2024. Veamos esto dentro de 3-4 años, en dónde va a estar. Pero si no habéis visto el vídeo, lo recomiendo porque dura 3 minutos, una cosa así, y es impresionante lo que puede llegar a hacer. Que dé resultados, ¿no? Tenemos la duda de si es un copilot que nos suma o que podemos conseguir un resultado concreto. Nosotros, por ejemplo, en programación, es decir, que nos ayude a nuestros programadores a mejorar y a que el código sea más seguro y que sea óptimo, los rendimientos son brutales. O sea, que podemos conseguir cosas concretas, no es artículo de expansión.
Lo que genera todavía más dudas es que todo el mundo dice, no. Cuando sale una información, todo el mundo dice, es que lo que dice está mal. De hecho, cuando probamos con nuestra gente, es que se ha equivocado en este apartado de aquí, se ha equivocado. Es cierto, se equivoca mucho porque está aprendiendo. Pero si vas cerrando el prompt, no se equivoca tanto. Entonces, tenemos que intentar que sea lo más fiable posible y para eso hay muchas técnicas que permiten que la precisión sea mucho mayor. Y sobre todo que sea accesible a cualquier persona, ¿no? Todo el mundo, se habló en los últimos años de la democratización del dato en las organizaciones, pues ahora va a ser la democratización del uso de este tipo de temas. Por último, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? Que sea ético, que sea seguro y protegido, que sea responsable, porque si no podemos hacer un uso. Pensemos que estamos dándole muchísima información y que cada vez puede inferir más comportamientos, con lo cual la máquina también va a poder llevarnos por un camino u otro si no lo hacemos de una manera correcta. Hoy no queremos, somos una compañía de tecnología, no queremos hablar ningún término en tecnología, es puramente funcional. Sí que, ahondando en cómo habla César, la inteligencia artificial lleva utilizándose muchísimos años, ya había conceptos que se llaman deep learning, que ya se utilizaban, o el machine learning, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que cuando entramos en un aspecto conversacional es donde hemos notado todos nosotros la gran diferencia, porque simula, ¿vale? Parece que es un ser humano el que nos contesta, ¿no? Y aquí hay una analogía que dicen los técnicos, que es en ciertas funciones cuando la máquina supera al hombre, ese par, ¿no? Pues, habéis visto, por ejemplo, una aplicación que se llama Sora, de OpenAI, que todavía no está publicada, que genera vídeos realistas en base a un texto, ¿no? El amigo que me escribió el domingo pasado, no el anterior, si yo lo envié, que tiene 2 palmas de plata en Cannes, 5 soles en publicidad en San Sebastián, y está a punto de jubilarse, y dijo, menos mal que me pilla ahora, pero el mundo se agoniza, me dijo, ¿no? Porque los vídeos que está generando Sora es un espectáculo, y comparado con las producciones que había que hacer antiguamente, el resultado es increíble. Entonces, esa parte generativa que está iniciándose, donde va a llegar todavía no lo sabemos. Pero la capacidad que tiene es infinita. Por mi parte yo termino ya. 3 cositas sencillas para terminar. Lo que vamos a ver es todo real. Lo hubiésemos enseñado en máquina directamente, pero los tiempos de respuesta, y sabéis que esto puede a veces sorprender porque no contesta siempre de una misma manera, pero no por el tiempo hoy no lo podíamos organizar. Hicimos un evento exactamente igual que este, un poquito más largo, y lo hicimos directamente con máquina, todo lo que vais a ver, que parece que es más real, pero fiaos de nosotros, y está aplicado en clientes. Es decir, esto no es un tema de laboratorio que se nos ha ocurrido a nosotros, al equipo de Edu, y Frank hoy no puede estar, un tema personal, sino esto lo está aplicando compañías. Ciertamente, la primera compañía que lo está aplicando, pues una compañía inglesa, no es española, parece mentira que tengamos que estar trabajando por una compañía inglesa multinacional, y lo está sacando productividad ya, ¿no? Pero tenemos alguna otra también española que también están siendo valientes y están utilizando en el ámbito, por ejemplo, sanitario, cogiendo información, sobre todo cuando las organizaciones tienen un problema, es que normalmente no tienen muy buenos datos de sus propios profesionales, o no los tienen actualizados, porque cambian muchos, porque hay rotación, porque se actualizan. Entonces estamos haciendo un ejercicio en la que, desde el punto de vista médico, hay casi más información si sois usuarios de Top Doctors o herramientas Doctoralia, en el que habla de especialidades, en el que habla de reconocidos, de ratings. Todo el mundo ya además pone puntuación igual que a los restaurantes, a los profesionales sanitarios. Conseguir la información que hay dentro de la organización y la que hay fuera, de investigaciones, de papers, de cualquier tipo de publicaciones en revistas especializadas, y con toda esa información más la que se tiene dentro, hacer cosas, ¿no? Respecto al workforce. Entonces ya se están haciendo. Todavía España va tímida, pero bueno, yo os animo a que empecéis a trabajar, que esto no cuesta tanto. Esto yo creo que simplemente tenemos que ponernos un poco en modo receptivo, es decir, oye, esto aplica, esto funciona, de verdad, y puedo sacar el rendimiento. Y que no tengáis ninguna duda, no os quedéis con ninguna duda hoy. Luego al final tenemos una ronda de preguntas que algunos podéis haberlas hecho previamente, os pasamos un formulario, pero las podemos hacer ahora también. Pero no os quedéis con dudas de cómo funciona, y tampoco con miedos. Todo está aquí. Entonces, al principio puede generar cierta incertidumbre porque no sabemos hacia dónde va, pero realmente la efectividad es importante. Yo os diría, pues, aprovechemos esta hora que nos queda y dediquémonos a lo que estamos aquí.
¿vale? Y saquemos el máximo partido. Y yo por mi parte no tengo nada más. Paso el testigo a Eduardo, que lidera el área de innovación. Vale. Y él vamos a meternos ya en materia. Vamos a bajarnos a ámbito puramente de la función de recursos humanos y dónde lo vamos a aplicar. Genial. Solo una corrección pequeñita. Sí que nos la vamos a jugar. ¿Ah, sí? Sí, Vale. sí, no toda la aplicación como tal, ahora os lo explico, pero sí que algunos puntos que yo creo que son muy interesantes, que aunque a lo mejor tarda un poquito, pues bueno, intentaré explicar algo mientras genera. Solo matizar eso. Fran debería acompañarme, pero bueno, por un tema personal no ha podido. Así que voy a intentar hacerlo lo más ameno posible porque si no, esto se puede hacer pesado, ¿vale? La realidad es que la inteligencia artificial generativa a mí me apasiona, a Enrico también, a los que formamos el equipo nos apasiona, pero yo creo que tenemos una sobresaturación de información que no siempre es real y precisa. Entonces, vamos a intentar contarlo con la realidad que nosotros estamos viendo en algunas organizaciones. Voy a empezar con una pregunta que a mí me encanta del cine y siempre pregunto cositas alrededor del cine porque me parece que siempre va por delante, evidentemente. No sé si alguien ha visto la película de Moon. Es de hace 15 años ya, de 2009, y trata de un astronauta que está solo y que solo puede hablar con una inteligencia artificial. Más le vale adaptarse a hablar bien con la inteligencia artificial porque si no va a estar solo y no va a ser capaz de volver. No os voy a aburrir con la película, evidentemente, os invito a verla, pero creo que es interesante cómo el cine siempre va dibujando un futuro que a veces nos parece imposible, pero que al mismo tiempo decimos que la realidad siempre se supera a la ficción. En algunos aspectos la estamos alcanzando y yo creo que a medio y largo plazo la superaremos, aunque imagino que seguiremos haciendo cine que nos seguirá dibujando el futuro. Me voy a dejar de cine, voy a bajar un poquito a la realidad sin querer, evidentemente, contaros a vosotros cuáles son los retos de la función de recursos humanos. Nosotros sí que vemos tres grandes bloques, en los que luego, evidentemente, puede haber muchas tareas, muchas funciones, muchas responsabilidades más diluidas, pero a grandes rasgos y donde vemos que de momento ya la inteligencia artificial generativa está aportando valor es en la atracción, en la captación y en la retención del talento, ¿vale? Creo que tenemos un gran reto para ser capaces de destacarnos entre la multitud, igual que si estuviésemos la percepción que tengo cuando salimos al mercado a encontrar talento es como si estuviésemos tratando de encontrar clientes, muchas veces. Comentaba César que hay escasez de talento en el sector, y es cierto, y esa escasez hace que para empresas como la nuestra sea difícil. Y estoy seguro que en vuestras compañías también es difícil, y hay que ver cómo diferenciarse. La inteligencia artificial generativa nos permite hiperpersonalizar las cosas, las descripciones, las llamadas, los contactos, y todos cuando sentimos que algo está hecho solo para nosotros, prestamos más atención. En la captación hay un reto también, y es que de la misma forma que a veces nos cuesta encontrar talento, muchas veces también nos llegan miles de candidatos, muchísima información, y hay que analizarlo. Estoy seguro de que no todos somos lo más eficiente posible, porque muchas veces descartamos los CVs por el día en el que ha llegado o porque ya tengo tres candidatos que más o menos me cuadran, pero a lo mejor me estoy dejando fuera al mejor, ¿vale? Aquí la inteligencia artificial generativa también nos puede ayudar a ser más eficientes y más eficaces. Y en la retención yo creo que hay un gran reto que tenemos todas las organizaciones, que es escuchar a las personas. Y aunque parezca un poco extraño, en algo tan humano como es escuchar, entender a las personas, la inteligencia artificial generativa también nos puede ayudar a escuchar, entender y tener el pulso de los empleados. Vamos a empezar por la parte más, como comentaba, de atraer, ¿vale? Al principio, de cuando alguien llega a una compañía, y vamos a contaros, os voy a enseñar un caso que es Talent Scan, que es una solución que, como comentaba ahora al introducir, os la voy a enseñar de forma modularizada en nuestro entorno de laboratorio, por no enseñaros toda la aplicación, porque ahí sí que igual teníamos unos tiempos que no nos permitirían verlo del todo, y que además yo creo que así se entiende mucho mejor, porque vamos paso a paso, ¿vale? Y se va viendo cómo va aportando en cada uno de los pasos. De momento, con algunas de las compañías con las que estamos trabajando, y estos datos es verdad que son de algunos meses, estos proyectos no llevan años funcionando, pero bueno, ya nos arrojan algunos datos o algunos indicadores que los retos que comentaba anteriormente los estamos consiguiendo mejorar, ¿vale? Estamos consiguiendo ser más efectivos, reducir el esfuerzo a la hora de analizar todos los candidatos que tenemos encima de la mesa, estamos siendo más eficientes, por tanto, y sobre todo, yo creo que es muy relevante, estamos atinando más a la hora de contratar. Yo creo que porque somos capaces de analizar más candidatos y porque somos capaces de llegar a más candidatos, somos capaces de encontrar el candidato ideal. Todavía no tenemos un 10 de 10 y con esto no quiero decir que la aplicación que os voy a enseñar contrate, seleccione de forma autónoma. Es una ayuda y, como decía con la película, más vale que nos acostumbremos a trabajar con esta tecnología.
Hago un poquito de zoom en lo que vamos a ver. Tenemos aquí más o menos pintado lo que sería toda vuestra responsabilidad. Vamos a ir al inicio. De alguna manera hemos tratado de simplificar el proceso de recruiting. Sé que hay 1000 particularidades en cada una de las organizaciones, pero seguro que así nos entendemos todos. Primero describimos un puesto de trabajo, ¿vale? Después lanzamos la vacante, la publicamos, empezamos a recibir CVs, los filtramos, preparamos la entrevista, entrevistamos, analizamos la entrevista y comparamos con el resto de candidatos. Es un montón de tiempo, un montón de tareas y que a día de hoy son un montón de tareas que muchas veces se hacen de forma manual. La inteligencia artificial, como digo, nos puede ayudar a automatizar en una gran medida todos estos procesos. Imaginaos que tenemos una aplicación de este tipo. Ahora os lo voy a enseñar, como decía, en el entorno de laboratorio, en la que simplemente le podemos decir qué tipo de perfil o qué tipo, perdón, de puesto de trabajo quiero describir, qué nivel de seniority va a tener o qué nivel de responsabilidad y dónde, en qué área va a estar ubicado. Evidentemente, aquí la inteligencia artificial tiene un contexto de vuestras organizaciones y aquí hago un pequeño matiz sin entrar en grandes tecnicismos y en detalles, pero creo que es relevante. Cuando hablaba ahora en eco de modelos como Gemini o GPT o cualquiera de estos que seguramente estáis escuchando, son modelos fundacionales que tienen un montón de conocimiento, que son capaces de respondernos muy bien algunas cosas, pero efectivamente se equivocan. Aquí hablamos ya de modelos corporativos, que tienen conocimiento particular de vuestras organizaciones y que, por tanto, pueden ayudarnos a generar las cosas de forma concreta y no equivocarse tanto. Todavía hay veces que se equivocan y hay que continuar enseñándoles, ¿vale? Entonces, imaginaos que solo con esos 3-4 datos somos capaces de generar una descripción de un puesto de trabajo. Y que, cuando la tenemos escrita, podemos revisarla, evidentemente, porque seguimos siendo humanos y espero que todavía sigamos teniendo más inteligencia que la inteligencia artificial. Podemos matizar cosas, podemos corregirlas, podemos agregarle cierto valor. Incluso nos puede ayudar a regenerar determinadas partes del texto para conseguir una descripción del puesto perfecta. Pero bueno, como decía, después de esa descripción del puesto de trabajo, tendríamos la publicación de la vacante y por último la publicaríamos. Os lo voy a enseñar, que yo creo que es más interesante, ¿vale? Estoy viendo bien, ¿no? Vale. Como decía, este es un entorno de laboratorio con el que tenemos aquí un montón de casos de uso. Estos, evidentemente, podéis imaginar que luego lo consolidamos en aplicaciones y vamos complementando pues, el sistema que exista por detrás de gestión de recursos humanos, de gestión de recruiting o lo que sea. Pero yo creo que es bastante visual y se entiende bastante bien lo que estábamos intentando explicar. Voy a hacer un ejemplo con un puesto que es bastante atractivo, que es el Chief Happiness Officer. Y casi todos lo necesitamos, seguro. Officer, ¿vale? Y que va a reportar al director de recursos humanos y que evidentemente va a estar en el departamento de recursos humanos, ¿vale? Va a tener un grado o un nivel de responsabilidad, yo creo que alto, ¿no? De él depende la felicidad de los empleados y que como habilidades, pues bueno, que sea capaz de motivar a las personas, que tenga empatía, yo creo que es algo dentro de la descripción bastante general. Aquí simplemente le voy a pedir que nos lo genere en español. Esto, como comentaba Eneco, pues son unos segunditos que va a tardar, pero yo creo que así veis de verdad que es real, ¿vale? Es verdad que cuando nos lo llevamos a la aplicación, como entra con muchísima más información, pues a veces es un poquito más tedioso. Aquí básicamente lo que está haciendo es recoger esa información, pasarlo por el contexto, el contenido, las particularidades de la compañía, lo que se busca, lo que se necesita, el tipo de descripción, a veces son mucho más detalladas, depende de cómo sea la organización, y lo que va a hacer es simplemente generarnos una descripción. Espero que no tarde muchísimo, que si no me arrepentiré de haberlo hecho en directo. Pero bueno, creo que es más interesante. De hecho, si mientras generamos este tipo de contenidos, alguien tiene alguna duda de estos temas concretos, encantado de ir resolviéndolos, ¿eh? A que me arrepiento al final de hacerlo en directo. Tarda un poquito, también depende de la red, no voy a excusarme con la red, pero bueno. De todas formas, creo que es interesante, porque al final lo que conseguimos es tener una estructura, como vais a ver, aquí está. Conseguimos tener una estructura del documento. Veis aquí que ha generado el Chief Happiness Officer. Sí, perdón. Bueno, sigue preguntándome si quieres, ¿eh? Te lo agradezco un montón además. Pero bueno, es una estructura que hemos definido para este ejemplo. Evidentemente aquí pensad que le podríamos dar la estructura del contenido para introducirlo en el sistema de gestión de recursos humanos que tengáis
pues con los diferentes campos, los diferentes parámetros que existan en el sistema y demás. Veis que el propósito del rol, pues como Chief Happiness Officer, su misión será cultivar el ambiente de trabajo positivo y motivador para todos los empleados de Stratesis. Responsabilidades: diseñar e implementar iniciativas, supervisar y mejorar continuamente la cultura de la empresa, facilitar la comunicación entre los empleados. Bueno, y habilidades esenciales, pues capacidad para motivar a las personas, fomentar un ambiente de trabajo. En definitiva, ha descrito un puesto de trabajo, mejor o peor, se podría matizar y, evidentemente, como os decía, a nivel de aplicación podríamos optimizarlo. Aquí es típico que cuando pedís a vuestros equipos de negocio que os digan la job description, por pereza, por imprecisión, os tarde mucho en llegar, ¿no? Esto es muy típico en el sector. Entonces, pues este es un pequeño acelerador. Es ultra sencillo, como habéis podido ver, pero bueno, si le damos mayor complejidad también lo haría. Perfecto. Voy a seguir. Os iba a enseñar también la descripción de la vacante, pero por tiempo, el matiz que tiene la vacante es que le podemos dar particularidades, pues que esté en Madrid, que hable chino o japonés o lo que sea, y nos lo podría publicar. Hay algo interesante y que, como en el entorno laboratorio no se ve bien, os lo cuento de palabra, que yo creo que está bien. El ejemplo que comentaba en ECO, que estábamos trabajando con un cliente en Reino Unido, tiene diferentes marcas, ¿vale? Y en cada una de las marcas el tipo de talento que busca es diferente. En algunas una marca más enfocada a una población más joven, en otra una población más madura. Entonces, el tipo de personas que quiere que esté en su organización, pues de cara al público y demás, quiere que sea más cercano a su cliente objetivo. Evidentemente, el tipo de vacante que publican es diferente. Para esa marca que busca talento más joven, pues el tipo de publicación tiene sus emoticonos, es otro tipo de lenguaje. Para las otras marcas que igual buscan otro tipo de talento, o también dependiendo del rol, a lo mejor está buscando un director financiero, pues oye, no le va a poner emoticonos, que a lo mejor le parece que no es una vacante para él. El tono puede estar no solo alineado con la cultura de la compañía, sino con el objetivo. Empezamos a hiperpersonalizar de alguna manera, como comentaba antes, el contenido que generamos, ¿vale? Cuando lanzamos, publicamos la vacante, empezamos a recibir CVs. La capacidad que hay para esto es que es muy feo de enseñar, pero podéis imaginar que entran un montón de CVs y que la inteligencia artificial generativa es capaz de leer cada uno de los CVs y extraer skills. Y las extrae muy bien, ¿vale? Y no solo porque ponga que habla inglés o porque pone que tiene empatía. Una descripción de me pongo muy bien en el lugar de los demás, oye, tiene empatía, ¿vale? Con esto lo que somos capaces es de hacer un scoring de los empleados analizando todos los CVs que llegan, ¿vale? Antes decía que, no sé, en la mayoría de procesos en los que he estado, pues a veces llega alguno más tarde, pero como es un esfuerzo de la leche, pues ya descartas a alguno que ha llegado tarde y a lo mejor te estás perdiendo a la persona ideal para ese puesto. Aquí lo que conseguimos es filtrar de verdad tras haber analizado todos los CVs y a todos los candidatos posibles. El siguiente paso será preparar la entrevista, que lleva un tiempo, o debería llevar un tiempo, ¿vale? Aquí yo creo que es interesante ver además en directo un ejemplo que os vamos a enseñar con un vídeo y demás, pero imaginaros que para preparar la entrevista, pues simplemente compartís el CV, le decís a la aplicación qué puesto queréis ocupar y os prepara las preguntas. Pues es un punto de partida perfecto, ¿vale? De hecho, aquí lo veis, podemos subir incluso diferentes CVs para una misma vacante para que nos prepare una serie de preguntas que sean homogéneas para los diferentes candidatos, pero va a haber una batería de preguntas que va a ser para cada candidato, en función de su CV, en función de su histórico, etcétera, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo. A ver si va a tardar menos. Es importante el hecho de que teniendo en cuenta que podemos tener recruiters con distintos niveles de seniority y también en distintas geografías, tanto nacionales como internacionales, el hecho de que más o menos esas preguntas, esos bloques de preguntas, nos aseguremos que se cumplen los criterios. No por una norma general, sino que a la hora de elaborar esas preguntas permita que no se nos escape nada o que no haya nadie que tenga un sesgo de un tipo u otro. Entonces es lo que permite la aplicación, evitar cualquier tipo de tendencia hacia una evaluación, una preevaluación incorrecta. Traemos un ejemplo de un posible Chief Happiness Officer. El CV no sé si leí muy bien, pero bueno, resumo algún punto. Tiene experiencia, más de 5 años en multinacionales, concretamente como Chief Happiness Officer y consultor de bienestar en una consultora tecnológica, coaching motivacional en una empresa multinacional del sector energía, tiene un grado en psicología en la Universidad de Sevilla. Bueno, se llama Ramón y tiene experiencia con software de gestión de recursos humanos. Bueno, parece que es un candidato que puede ser interesante. Hay que preparar la entrevista, como decía, y lo que vamos a hacer es subir este CV
a la herramienta, ¿vale? Seleccionamos la vacante. A ver, un segundito. Ahora. Chief Happiness Officer. Vamos a subir el CV que acabamos de ver, ¿vale? Que lo tengo aquí preparado. Es el mismo, ¿eh? No se engañen. Y elegimos el número de preguntas. Generales o más tipo icebreaker, pues vamos a poner 3 porque estaba menos pesado. Preguntas técnicas. Es verdad que este perfil, soft skills y habilidades técnicas igual están un poquito mezcladas, pero bueno, dejo así un par de ellas de cada una y dejo 5 preguntas acerca del CV que yo creo que es interesante verlo, ¿vale? Aquí, como comentaba antes, lo que está haciendo la aplicación como tal es aunar la información que llevamos recogiendo, ¿vale? Por un lado teníamos la descripción del puesto de trabajo, por otro lado tenemos la descripción de la vacante en concreto, y ya tenemos ahí una serie de parámetros, ¿vale? Y por otro lado tenemos el CV. Entonces, nos va a generar las preguntas. Bueno, pues preguntas generales, ¿vale? ¿Qué te hizo sonreír en el trabajo esta semana? Algo que le podríamos preguntar al Chief Happiness Officer o a cualquier otro candidato. Pero como veis, empieza a generarnos preguntas que estas no tienen nada que ver con el puesto, como digo, preguntas generales. Ahora preguntas técnicas más específicas, que ya se pregunta que si nos puede compartir su experiencia con herramientas de gestión de proyectos y cómo las ha utilizado para fomentar la felicidad. Describir una situación en la que tuvo que manejar un conflicto entre personas del equipo, o si tiene alguna certificación en psicología organizacional, coaching o alguna otra disciplina relacionada, ¿vale? Preguntas sobre competencias y habilidades del puesto, como decía, van a ser muy similares con las anteriores por el perfil. Seguro que si fuera un perfil de director financiero, pues, perdón por los directores financieros, ya llevo 2, pero seguramente que veíamos más diferencia. Como, por ejemplo, puede compartir una estrategia que haya implementado en un rol anterior para mejorar la satisfacción y la moral del equipo, y cómo midió su éxito, o cómo manejaría un escenario donde un empleado de alto rendimiento está causando conflictos, ¿vale? Y por último, las que a mí me parecen más interesantes, que son las preguntas que prepara en este caso solo para Ramón en función de su CV. De hecho, en tu CV mencionas que tienes experiencia con SAP SuccessFactors. ¿Podrías contarnos cómo lo has utilizado? Veo que hablas inglés, portugués y español. ¿Podrías proporcionar un ejemplo de cómo estas habilidades te han ayudado a conectar con los equipos? Mencionas que tienes experiencia en el diseño y ejecución de programas de bienestar. Que nos cuente ejemplos. En el CV afirma tener una excelente habilidad de comunicación y empatía. ¿Podría proporcionar un ejemplo? Y notamos que has trabajado como coach motivacional en una empresa del sector energía. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando en este sector? Bueno, son preguntas que se han extraído de ese CV. Cuando hago esta demostración, cada vez me salen unas preguntas diferentes, pero siempre están alineadas al CV. Es decir, cada vez que lo ejecutamos, se generan de nuevo. ¿Verdad? Que la mayoría de las veces son muy similares, porque el CV además habéis visto que era cortito, pero cada vez las enfoca de una forma diferente dentro de los límites y del tono y la cultura que le hemos querido dar. Bueno, una vez que tenemos preparada la entrevista, vamos avanzando bien con Ramón, a ver si lo conseguimos. Una vez que tenemos preparada la entrevista, tenemos que hacer la entrevista, ¿vale? Y yo creo que las entrevistas por las que me ha tocado hacer es algo muy difícil, es algo que admiro de todos vosotros, de vuestros equipos, el ser capaz de, en un ratito, identificar si la persona encaja con lo que estamos buscando. Entonces yo creo que toda la información adicional que podamos poner en ese momento va a ser un valor adicional, ¿vale? Imaginaros que durante la entrevista tenemos una aplicación como esto, ahora os lo voy a enseñar también en un ejemplo real, en el que tenemos las preguntas que hemos generado, en los que tenemos la videollamada con la que estamos hablando. Claro, matiz, si estamos en persona no nos vale, pero igual es más interesante en algunos puestos estar hablando en persona con el candidato. Pero imaginaos que es una entrevista remota, que a nosotros yo creo que son la gran mayoría de las que hacemos, estoy seguro que muchos de vosotros también, y que tenemos la visión del CV, las preguntas que nos ha preparado la aplicación, un espacio donde poder ir tomando notas acerca de la conversación que estamos teniendo, y donde podemos ir regenerando incluso preguntas, porque a lo mejor en una respuesta ya nos ha ido explicando o nos ha ido dando respuesta a alguna de las preguntas que teníamos preparadas. A mí me encantaría, bueno, me encanta, de hecho luego os explicaré por qué digo me encanta, pero vamos a ver un ejemplo concreto. Confío en que se oiga un pequeño vídeo, no os voy a poner aquí la entrevista de Ramón entera, ¿vale? Solo 1,5 minutos, 2 minutos para que veáis un poco de qué está hablando. Ay, perdón. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer esa síntesis de... Bueno, hola Ramón, yo soy Irene, formo parte del equipo de People and Employee Experience de Stratasys. Lo primero, quería agradecerte el interés que has tenido en unirte a nuestro equipo como Chief Happiness Officer. Y para comenzar, ¿nos puedes contar un poco sobre tu experiencia previa en el área de coaching y cómo has trabajado en entornos más tecnológicos?
Genial, ok, Irene, pues muchísimas gracias también por mi parte por darme esta oportunidad para un poco contar de mi experiencia. Y sí, por supuesto, yo realmente he pasado más tiempo motivando equipos que un entrenador de fútbol en el Mundial, más de 5 años de experiencia, haciendo, por lo menos intentando que la gente se sienta como un Rocky Balboa en la oficina. Y he ayudado a profesionales pues, a enfrentar desafíos, mejorar la comunicación y mantenerse motivados en proyectos realmente de alta presión. Bueno, Genial. Eh, continúa la entrevista. Os habéis quedado con algún mensaje seguro de lo que va respondiendo Ramón. Y como digo, vamos a verlo, ¿vale? Y aquí sí que voy a necesitar preguntas porque suele tardar poco. Pero yo creo que es bastante interesante. Lo que voy a subir ahora mismo a la aplicación es el audio del vídeo. Voy a subir el audio también para que sea un poco más rápido, ¿vale? Pero imaginaros que esto lo podemos hacer transcribiendo directamente. Ya sabéis que la gran mayoría de las aplicaciones que utilizamos para tener videollamadas y demás pues nos permiten transcribir, algunas mejor, otras peor, pero es algo que se puede trabajar también. Y que con esa transcripción somos capaces de hacer un análisis con bastante profundidad de la entrevista, pero no solo de la entrevista. También tiene la información del CV, también tiene la información de la vacante que habíamos descrito y de la descripción del puesto que habíamos hecho al inicio. Entonces, empezamos a juntar muchísima información que procesar para un montón de candidatos para una persona, pues empieza a ser más complicado. Por eso yo creo que en este punto concreto, además, donde en el momento de la entrevista, como ser humano, lo que más me interesa casi, teniendo toda esta información, es fijarme ya en lo que tenemos los humanos, ¿vale? En esa chispa que puedes tener con un candidato y no tanto en respuestas concretas que voy a tener escritas, ¿vale? De hecho, esta es la transcripción, nos indica quién es el entrevistador y quién es el entrevistado. Hola Ramón, soy Irene. Bueno, no os lo voy a leer, no sé si se ve muy bien, pero bueno, es lo que hemos escuchado, ¿vale? Y tenemos 3 bloques aquí. Primero vamos a analizar las soft skills, ¿vale? En función de todo lo que han hablado en la entrevista, como digo, de lo que había en el CV y bueno, en este caso solo de eso, ¿vale? Bueno, motivación, pues el entrevistado menciona que ha pasado más tiempo motivando equipos que un entrenador de fútbol en el Mundial, lo ha dicho. Habilidades de comunicación, menciona que ha trabajado en proyectos multinacionales con diferentes lenguas y culturas, habla español, inglés y portugués de forma fluida. En la entrevista, si buscamos por aquí, creo que no menciona explícitamente que hable los 3 idiomas, pero como en el CV sí que estaba, pues nos lo consolida, ¿vale? Adaptabilidad, menciona que utiliza diferentes técnicas y análisis de datos para adaptar su estilo de coaching y motivar a los equipos. Conocimiento tecnológico, pues habla de que ha estado trabajando con algunas herramientas. En definitiva, nos hace un overview de las soft skills. Vamos a ver las competencias técnicas y, como decía, en este caso son bastante similares. Las competencias técnicas de un Chief Happiness Officer con las soft skills, bueno, igual son similares, como decía. De todas formas, siempre hay matices y ahora los veremos. Motivación y coaching. Fijaros, de hecho aquí nos dice casi lo mismo. Yo creo que nos hablaba en la anterior de que llevaba más de 5 años motivando gente como un entrenador en el Mundial. Muy similar. Pero sí que hay matices en los que aquí ya nos está hablando de mantenerse motivados en proyectos de alta presión. Antes era como más una generalidad, ¿no? Gestión del talento, pues menciona que ha trabajado con una herramienta concreta, demuestra su experiencia en la gestión de datos de empleados. Seguramente que eso no lo ha hablado, pero sí que está extrayendo la conclusión de que muestra cierta experiencia en la gestión de datos de empleados, el seguimiento de métricas, etc. ¿Vale? Conocimiento de herramientas de gestión, temas de gestión de proyectos, conocimiento de tendencias tecnológicas, que nos está hablando de cómo Ramón hace por estar al día de todo. La capacidad de comunicación multilingüe, que en este caso también es relevante, y además identifica como algo muy relevante el análisis de datos. Y nos hace un pequeño resumen. Y ahora voy al último punto, que vamos a generar una serie de conclusiones de toda la entrevista. Aquí, evidentemente, como os podéis imaginar, vuelvo a juntar la descripción del puesto, de la vacante, el CV, las soft skills que ha identificado, las competencias técnicas y también las notas que había tomado el recruiter durante la entrevista. Es decir, junta toda la información. Esto es lo que tarda un poco, así que si hay alguna pregunta, os la agradezco. Al micrófono. ¿Se oye? Vale, has mencionado al principio que recoge de antemano la información de la propia empresa. ¿Qué información y cómo se recoge esa información? ¿Qué información? La que queramos, ¿vale? Cuando hablaba de que recoge la información de la propia empresa, fundamentalmente lo que tiene aquí es las descripciones del puesto de trabajo previas que hayamos hecho, ¿vale? Para tener una cierta base. Temas de cultura, procedimientos incluso,
normas, bueno, todo lo que le queramos dar. Cuanto más contexto demos a cualquier aplicación, esta o cualquier interacción con una inteligencia artificial generativa, cuanto más contexto y más información le demos, mucho mejor nos va a contestar, ¿vale? En este caso, como te digo, pues está muy enfocado a las descripciones de los puestos de trabajo, incluso a evaluaciones de empleados, cómo se han hecho las evaluaciones para que vaya teniendo un mismo criterio para poder llegar a las conclusiones que vamos a ver ahora. O temas más de cultura, de procedimientos, de políticas, de sostenibilidad, de igualdad, etcétera, ¿vale? Porque al final lo que buscas también en los empleados es no solo que tengan determinadas capacidades, sino también que encajen con esa parte más de cultura, ¿vale? El cómo, pues depende mucho del mapa de sistemas, de dónde tengas la información y demás. No es ningún problema el tener la información desagregada o tener la información pues, con un formato y con otro, o esto lo tenemos en una intranet y demás. Eso no es un problema, ¿vale? Es verdad que hablaba antes, porque seguro que todos habéis hablado en algún momento con ChatGPT y parece que le tenemos que pasar las cosas pues, escritas o en un documento y demás. Cada vez lo vemos más en esa aplicación, pero en el tipo de proyectos que estamos abordando eso no es un reto, ¿vale? Vale, bueno, pues os cuento. Primero nos ha hecho aquí, es el laboratorio, ¿vale? Es un poco raro, pero nos ha hecho una pequeña matriz de cómo encaja el candidato con lo que sería un candidato ideal para Chief Happiness Officer, ¿vale? Y que además genera automáticamente los diferentes parámetros que compara, pues innovación, comunicación, empatía, analítico y liderazgo. Es algo que la aplicación, en función de esa información que le hemos podido ir dando, identifica que son parámetros a analizar para el Chief Happiness Officer. Y nos hace un resumen, como decía. Cualidades a destacar, son quizá un poco repetitivas a las que acabamos de ver, pero voy pasando a lo siguiente, que empieza a ser más interesante y que son oportunidades de mejora. Pues falta de especificidad en estrategias de bienestar. No ha detallado qué hizo, ¿vale? Nos dice que hizo algo, pero no nos ha dicho el qué. Poca mención de experiencia en diversidad e inclusión. No mencionó experiencias específicas en ambientes inclusivos o promoviendo la igualdad. Necesidad de profundizar en el conocimiento de tendencias tecnológicas. Habla de que mira LinkedIn, de que siga algún foro y demás, pero no nada concreto. Potencial sobre reliance en el humor. Aunque el humor puede ser una herramienta poderosa, es importante equilibrarlo. Era gracioso Ramón, ¿vale? Beneficios que nos puede aportar a la empresa, pues parece que su experiencia en motivación y gestión del talento pues puede contribuir. Su habilidad para trabajar con herramientas de gestión del talento seguramente que sea una aportación de valor y sobre todo, bueno, pues el sobre todo lo añado yo, las habilidades lingüísticas y culturales, que hablar 3 idiomas no es tan sencillo. Desventajas que identifica la aplicación para la empresa, pues esa falta de estrategias o esa falta de conocimiento de las estrategias que no nos han compartido y si bien su enfoque en el análisis de datos es positivo, podría necesitar fortalecer su conocimiento en tendencias tecnológicas. Nos da una recomendación, como os comentaba al principio, la aplicación no contrata ni decide, nos da una recomendación y nosotros podemos decidir. Recomendaría a Ramón para el puesto de Chief Happiness Officer en Stratesis con algunas reservas, ¿vale? Su experiencia en motivación de equipos y gestión de talento junto con sus habilidades lingüísticas y culturales son activos valiosos. Sin embargo, sería beneficioso proporcionarle formación adicional en diversidad, inclusión y asegurarse que su enfoque en el humor se equilibre, ¿vale? Bueno, a mí personalmente me parece que es una recomendación y una evaluación súper completa. Pensad además que le hemos pasado un CV cortito, que la entrevista era en 4 minutitos. Cuanto más contenido tiene, mucho más contundente es este tipo de resultados. Voy a volver a la presentación, ¿vale? Porque hasta aquí estamos viendo de cómo atraer el talento, ¿vale? Creo que aquí ya tendríamos a Ramón incorporado en plantilla. Y yo creo que hay otro gran reto que tenemos encima de la mesa, que es retener al talento. Y os comentaba al principio que, aunque parezca un poco paradójico, la inteligencia artificial nos puede ayudar a escuchar a la inteligencia humana y, de alguna manera, poner encima de la mesa la inteligencia emocional, que a veces nos cuesta como profesionales y porque vamos por los ritmos que vamos y pararnos a escuchar a todos los empleados es complicado. Para eso nosotros hemos hecho una solución, que es un ejemplo, ¿vale?, de cómo podemos aprovechar estas tecnologías para ser un poco más humanos incluso con nuestros empleados. ¿Por qué? Porque nos permite escucharlos. Lo voy a tratar de contar desde 2 puntos de vista. El primero, algunos indicadores que para mí son súper relevantes y estos sí que tienen un poquito más de base que lo anterior porque esta solución lleva un poquito más de tiempo en el mercado y está un poco más desplegada y estamos viendo algo que puede parecer tan trivial como identificar a las personas que tienen intención de salir de la compañía a tiempo. 1 de cada 4 en las organizaciones con las que hemos estado trabajándolo, hemos sido capaces de identificarlo a tiempo. Sobre todo
y yo creo que el 35% lo tenemos que empezar a revisar en breve. Ha habido un incremento de la productividad y en conjunto con el siguiente KPI de reducción de esfuerzos en los equipos de recursos humanos en tareas que muchas veces no aportan el valor necesario. Me refiero a llamadas para ver cuántos días te quedan de vacaciones o dónde puedo mirar mi convenio o si voy a ser papá, cuántos días me corresponden. Seguro que vosotros, a vuestros equipos, os llaman un montón de veces para esto, se pierde tiempo, las respuestas a veces no pueden ser todo lo rápidas que quisiéramos y el empleador no se siente a lo mejor tan escuchado. Y además hay un componente adicional que todavía no está representado en los indicadores, que es que si esto nos lo llevamos a la inteligencia artificial generativa, a un asistente virtual, como voy a dejar por aquí un vídeo, como es Humanize, no solo podemos responder a todas esas inquietudes y preguntas que tienen los empleados, sino que además podemos hacer un pequeño sondeo, ¿vale? En este vídeo es una conversación como la que os acabo de contar, básicamente, ¿vale? En el que yo soy capaz, además soy yo, ¿vale? Eduardo, ese Eduardo soy yo. Le puedo preguntar a Humanize, a la aplicación, cualquier pregunta general de mi organización a nivel de recursos humanos. Como decía, pues preguntas más generales relacionadas con mi convenio. Si quiero ser papá, ¿cuántos días me corresponden? Como me tiene identificado, en este caso en Teams, y sabe quién soy, y sabe qué estoy haciendo, y sabe qué tipo de convenio me aplica, pues es capaz de responderme. Y si me voy a casar, la verdad que todo esto estaría un montón de tiempo sin trabajar, por las respuestas que me han dado. Si me voy a casar, pues me corresponden 15 días. Pero no solo son preguntas que, bueno, las puede buscar en esa información que tiene o en determinada documentación. Aquí hemos dado un pasito más y lo hemos integrado con sistemas de gestión de recursos humanos y le puedo hacer preguntas propias. ¿Cuántos días me quedan de vacaciones a mí? Y puedo ir a chequearlo a ese sistema de gestión de recursos humanos y contestarme a mí solo, ¿vale? Creo que es un cambio de paradigma en las abundantes aplicaciones a nivel asistencial que hay por ahí, que seguramente que habéis visto un montón de asistentes en los que puedes preguntarle cosas a nivel de persona o de recursos humanos o de empleado, pero el hecho de que pueda hacer consultas en un sistema y responderte cosas a ti de forma concreta yo creo que es muy relevante. Y en este Humanize, en este asistente, lo que tiene también es un entrenamiento específico para que con cada interacción con el empleado sea capaz de hacerle una pregunta, ¿vale? Una pregunta adicional, de tipo ¿qué tal estás? Y no siempre es tan sencillo el qué tal estás, ¿vale? De hecho, esto lo aunamos con una aplicación que ya llevamos trabajando mucho tiempo y que nos ayuda a medir el NPS del empleado. Hasta hace unos cuantos meses, pues era un poco más complicado conseguir que ese empleado te respondiese a un mail o te respondiese a una pregunta que le hacías de forma directa para conseguir ir recogiendo su feedback. Ahora, cuando estás teniendo una conversación súper natural con la inteligencia artificial generativa, que parece una persona realmente, y te lanza alguna pregunta de este tipo, ¿qué tal el último proyecto? ¿Qué tal las vacaciones y demás? Lo normal es que contestes, ¿vale? Bueno, hay gente para todo, pero es mucho más fácil recoger esa información. Y no solo recoger esa información, que ya nos permite medir el NPS del empleado, como decía, y que, bueno, pues aquí podemos extraer un montón de indicadores e ir profundizando para hacer esa escucha activa y, como decía antes, escuchar al empleado pues, en diferentes ámbitos de aplicación del área de recursos humanos, sino que es capaz de identificar tendencias. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si hay un empleado que vía Humanize, vía este asistente, le está pidiendo vacaciones, porque también se pueden pedir vacaciones y desencadenan el flujo de aprobación en el sistema que sea y demás, identifica que todos los miércoles le está pidiendo vacaciones, seguramente pase algo los miércoles. Bueno o malo, pero seguramente pase algo. Somos capaces de identificarlo, levantar una alerta, preguntarle directamente. Depende ya también el tipo de autonomía que le queramos dar. A lo mejor, como digo, lo ideal no es que les pregunte Humanize, es que a su manager, a su responsable, diga, tienes aquí una persona que todos los miércoles se coge vacaciones, a lo mejor tiene que ir a cuidar a su abuela o se va a jugar al golf, lo que sea, ¿vale? Pero escuchamos al empleado. Si no, en organizaciones con un volumen alto de personas, yo creo que es muy difícil conseguir llegar a todos, entenderles. Y además con algo que es muy, muy difícil, bajo mi punto de vista, es de forma homogénea. Al final, cada responsable de equipo trabaja con su equipo de una manera, con los mismos objetivos seguramente, pero con un estilo diferente. Entonces, si tenemos una capa que nos permite escuchar y que nos permite analizar de forma más o menos cuantitativa, y digo más o menos porque todo lo relacionado con las personas, yo creo que no es matemática exacta nunca, pero creo que es muy interesante poder tener ese criterio común. Con esto voy a ir cerrando. Yo creo que lo han comentado tanto César como Eneco, y creo que es interesante que aprovechemos el momento, que a día de hoy podemos hacer ya cosas increíbles. Se nos enseñan algunos ejemplos que están funcionando, ¿vale? Hay ejemplos que todavía no están funcionando, pero que son impresionantes, como los que comentaba Eneco de Sora y del vídeo este del robot que coge la manzana y demás.
Ya es una realidad esto, esto que hemos visto es una realidad en muchas organizaciones y yo os animaría como responsables de departamentos y parte del área de recursos humanos que os convirtáis de alguna manera en agentes del cambio, que impulséis que las personas dentro de vuestra organización pues no les pase como al astronauta al principio, que tenía un reto increíble porque estaba solo, sino que empiecen ya a hablar con la inteligencia artificial generativa o con lo que esté por llegar, que tendremos que ir viéndolo en los próximos años, pero que de alguna manera consigáis que las personas empiecen a ver esto como algo que les va a ayudar y que les va a posicionar de otra manera en el mercado. Muy bien. Pues, ¿hay alguna duda acerca de lo que os he contado? Porque solo me habéis hecho una. Sí. En la parte de recruiting, de la herramienta que has mostrado, solamente analiza texto porque has subido el vídeo. Mi pregunta es, ¿no habéis incluido ninguna herramienta de análisis de sentimientos que creo, o de emociones, que sería muy interesante? Sobre el propio vídeo, al final, para hacer el análisis de forma óptima a nivel de rendimientos, hemos sacado el texto, la transcripción del vídeo. Estamos trabajando ya en una vuelta de tuerca que es analizar los gestos de la cara, ¿vale? Que sí que hay, además ya hay un montón de aplicaciones de mercado y hay que ver cómo integrarlo con el formato y demás. Es verdad que empezamos ahí a tener algunos retos, ya más en línea con lo que hablábamos, ético, legal y demás, que bueno, que al final cuando solicitas al candidato que te permita grabar la sesión es algo razonablemente fácil, quizá que te permita analizar con inteligencia artificial generativa determinados gestos empieza a ser un poco más complicado. Pero pruebas para ello ya lo estamos haciendo porque además los resultados son muy tangibles. Y es algo que antes os decía, que en mi opinión, el lado humano de las dos personas es algo que no vamos a poder sustituir. El conocimiento que puede tener una inteligencia artificial de que determinados gestos significan determinados pensamientos y actitudes, pues es algo que tampoco sé si tenemos todos. ¿Vale? Sigue habiendo ahí un componente humano importante, pero sí, el hecho de analizar el sentimiento como tal es algo que está encima de la mesa. Sí, aquí hay una tendencia a llegar a un límite ético, sobre todo, porque con las cámaras de alta resolución vamos a poder confirmar con el iris si esa persona está enferma o no. Me voy al otro extremo, ¿eh? Pero en una entrevista puedes detectar si una persona tiene una enfermedad determinada. Con lo cual, claro, pero ¿dónde pones el límite, no? Dices que no, solo me quedo con la mirada, por ejemplo. Es cierto que donde mira o cómo mira, hay unos patrones, unos mapas de calor que te identifica qué está pensando en ese momento o si tiene algún patrón más de enmascarar algún dato o se siente incómodo. O sea que, claro, esto si lo dejamos muy abierto puede generar algún rechazo porque se puede llegar a ese punto. De hecho, empieza a haber algún tipo de herramienta que se pone encima de Teams, Zoom para analizarte o tenga la entrevista en modo avatar. Como cuando a veces últimamente llamamos desde el móvil y aparece una especie de nuestro símbolo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar no los gestos, porque eso más o menos los imita, pero sí algún rasgo fisiológico. De hecho, si tenéis alguna app de algún ámbito sanitario, en España hay un par de ellas, que la de Bupa, la de Sanitas y la de Quirón, os podéis hacer un screening de vuestro estado de salud con un reconocimiento más o menos de 40 segundos de vuestra cara. Entonces, pues sí, es muy viable. Esos algoritmos están muy sofisticados y te dan patrones muy claros. Tenemos que ir basculando, pero claro, puede llegar hasta ahí, claro. Claro, sí, todo. Totalmente, sí. La frecuencia, el tono. Totalmente. Y Sí. capaz. Hay mucho escrito y bastante fiable. Así que sí, se puede, efectivamente. Entiendo que estas aplicaciones que nos habéis enseñado funcionan contra un modelo de lenguaje, como toda la inteligencia artificial generativa. ¿Cuánto de genérico hay, cuánto de personalizado en cada solución que nos habéis enseñado? Es decir, además del modelo de lenguaje en el que se base, que sea el de OpenAI o el que sea, ¿se le añade información específica de la empresa, de contrataciones anteriores, de perfiles que han costado? ¿Y cuánto esfuerzo supone eso para poner la herramienta, digamos, en marcha, ¿no? Esa personalización. Vale, el tipo de modelo, hay diferentes enfoques para seleccionarlo y hay uno que es aplastante, que es el económico. ¿Vale? Hay algunos modelos que son muy costosos y que para determinadas acciones de las que hemos visto no es necesario un supermodelo de estos. ¿Vale? Entonces,
Parte del trabajo que hay que hacer es analizar qué modelo es el óptimo para según qué tarea vamos a ejecutar. Para según qué tarea vamos a ejecutar, también necesitamos saber qué contexto le vamos a dar, que va en línea de la pregunta que haces de qué contenido le damos y qué esfuerzo conlleva. Depende mucho de las particularidades que queramos y depende, de verdad que depende de cada caso totalmente. Hay dos grandes formas de interactuar, ¿vale? Por simplificarlo y sin entrar en grandes tecnicismos. Pero por un lado está el reentrenar el modelo por completo con toda la información que queramos darle y demás, que normalmente el coste es muy alto, el esfuerzo es alto, hay que procesarlo y además hay una serie de complicaciones luego a la hora de controlar bien el tipo de respuestas, ¿vale? Y hay otro modelo en el que somos capaces de interactuar con el contexto antes de compartir al modelo exactamente la información que queremos para que nos devuelva. Te diría que el 90% de los casos que trabajamos están en este modelo de trabajamos antes la información con las bases de datos vectoriales, donde somos capaces de, por similitud semántica, llevar el contenido y luego enviárselo al modelo LLM y que nos genere la respuesta, ya sea a nivel de conversación o en alguna de las aplicaciones que hemos visto. Entonces, la información que le queremos dar, cuanta más, normalmente más esfuerzo, tampoco tiene por qué, depende mucho y aquí lo relaciono con la pregunta de antes, de cómo tengamos el contenido que queramos, ¿vale? Si lo tenemos todo súper ordenado y demás, pues el esfuerzo tampoco tiene que ser muy, muy relevante. Si está todo disperso, pues seguramente que haya que hacer un pequeño trabajo de ordenar, de filtrar, de limpiar. Pensad que esto es, yo lo digo muchas veces, es como si fuese una nueva incorporación a la compañía. Si lo que le contamos no es la realidad de la compañía, lo que él sepa de la compañía no va a ser la realidad. Entonces le tenemos que dar información real, veraz y lo más actualizada posible. Depende mucho del caso, ¿eh? Para algunos, ya te digo, el esfuerzo puede ser muy bajo y el tipo de modelo muy sencillito, o puede haber un modelo open source que nos sirva perfectamente y que no tengamos que irnos a OpenAI o alguno de estos. Para otros, por ejemplo, para hacer el sentimiento el análisis, 360 de la entrevista, pues sí que necesitamos un modelo más capaz y más complejo para aunar toda la información. ¿Vale? De todos modos, para un poco como referencia, esto que habéis visto, que es un ciclo que lo hemos cubierto en un cliente, la primera fase la hemos cubierto en 6 semanas de trabajo. Para que tengamos un orden de magnitud de si esto es un proyecto de un año o es un proyecto de 3 días. Estamos hablando de 6 semanas. Quizá hay una parte que facilita, que es el hecho de que nativamente era en inglés y estos modelos funcionan un poco mejor en inglés, no porque sea un idioma distinto, porque trabaja multidioma, que es lo positivo, no hay que entrenarlo en idiomas distintos, que eso permite, sobre todo a todos los que tenéis oficinas fuera de España, ese sí que es un superpoder, ¿no? De comunicarte con la persona en su idioma nativo. Sí que el inglés es un poco más concreto a la hora de describir los conceptos, en este caso de recursos humanos, entonces es más fácil extraer información, pero habéis visto que en español responde razonablemente bien y con una terminología rica, no se limita a modal, ¿no? Básico, sino... pero en ese caso estamos hablando de esos tiempos, con lo cual, coger toda la información de una organización, aunque venga un poco en bruto, a estos sistemas les da igual, porque se basa en sistemas no estructurados. Que tenéis un sistema de ERP, de recursos humanos, un sistema de HCM, mejor, porque ahí sí que puede trazar pues, las personas, los perfiles, los candidatos, cuanta más información tenga, pero bueno, podemos limitarlo a esos tiempos. Estamos hablando de 6 semanas una primera fase, luego ya puedes hacer despliegues de cada uno de los subprocesos pues, en etapas, pero tampoco pueden ser de muchos más. Nuestro objetivo que nos hemos puesto en este modelo es que si en 6 semanas esto no está puesto en producción, lo descartamos. Hay un problema porque puede haber modelos que no sean viables organizativamente, ¿eh? O que la propia organización no lo vea y no haga porque esto funcione o porque sea demasiado complejo o de muchos errores. Entonces, en 6 semanas descartamos posiblemente antes de 6 semanas, pero ese es el tiempo medio. Perdón, ya hago la última, que si no yo no paro de preguntar. Claro, esto los candidatos lo van a usar, igual que lo van a usar las empresas. Es decir, vamos a empezar a recibir todos currículums escritos por modelos de lenguaje, incluso en un momento dado videoentrevistas, incluso generadas por inteligencia artificial, con tu cara, tu voz y las respuestas que probablemente encajan mejor con lo que espera oír la empresa, ¿no? Entonces, supongo que eso también lo estáis teniendo en cuenta en esto, porque aquí esta arma está para todos. Estamos ahí en una guerra casi de dos puntos de vista. Hablamos antes de la educación. El otro día me comentaban que en el ámbito de la educación una escuela se ha pasado durante un año peleando con 7.000
pequeños hackers que eran capaces de saltarse todos los controles. O sea que yo creo que ese punto ético lo tendrá que tener cada uno, evidentemente. Creo que la solución final, no sé cuándo, no sé en qué momento de la vida, será volver a hacer las entrevistas mirándonos a la cara, ¿vale? Pero a día de hoy empieza a ser muy difícil pedirle a los candidatos que vengan. Y yo creo que estar posicionados, por lo menos en ese sentido, el entenderlo, el simple hecho de poder reflexionar y pensar que te puede ocurrir, ya estás un paso por delante. Estás tratando de evitarlo al mismo tiempo. Ya hay herramientas que te permiten identificar deepfakes y demás, no solo a nivel de imagen, de vídeo, sino también a nivel de texto, y etcétera. Vamos complementando información. Nosotros buscamos a lo mejor más y el candidato pues busca menos. Pues será un tira y afloja que tendremos que ver dónde llega y que acabará, yo creo, pues con tomarse un café juntos y conocerse. Sí que eso será inevitable. Bueno, es solamente una curiosidad y es saber si es capaz de detectar incoherencias. Quiero decir, si habla de que sabe 3 idiomas y luego solo hace referencia a 2 o algo así, y hasta qué punto, qué nivel de profundidad tiene en ese análisis conjunto. Gracias. Sí. O sea, la respuesta es que sí, que es capaz de detectar incoherencias. De hecho, en el caso que os compartía, no es el modelo final, ¿vale? Y por eso pues en el CV ponía 3, luego seguramente, creo que en la entrevista solo hablaban, no me acuerdo de la entrevista anterior, pero creo que solo hablaban de 2 y no lo menciona. Pero al igual que os decía antes que es muy importante darle toda la información posible, ¿vale? Como hablábamos, pues todo el contenido que tengamos de la compañía, a nivel de cultura, a nivel de puestos, toda la información posible, también es muy importante que le demos, vamos a decir, toda la personalidad posible, ¿vale? Es decir, que si queremos tratar de encontrar incoherencias, parte del trabajo que tendremos que hacer. En esas 6 semanas de las que habla Eneco no solo buscamos la información, entrenamos el modelo, lo desplegamos, integramos con sistemas, sino que nos sentamos con vosotros y creo que esta es una fase fundamental de cualquier proyecto que se haga con inteligencia artificial generativa y se entiende muy bien lo que se quiere conseguir. Y si lo que queremos conseguir, porque sabemos que puede haber incoherencias, es que detecte incoherencias, entre otras 1000 cosas, ayudémosle a ser capaz de detectarlas, porque la capacidad la tiene, ¿vale? Lo único que, como os decía antes, utilizamos a veces modelos fundacionales que tienen muchísimo conocimiento, muchísima información dentro, pues cuanto más le vayamos restringiendo esa información que puede utilizar y más le enfoquemos, más preciso va a ser. Entonces, si tenemos objetivos concretos, como puede ser identificar una incoherencia, es parte del trabajo que podemos hacer para que la busque. Y lo hace mejor que una persona, que yo por lo menos, que yo soy bastante despistado y no sé si había hecho una cosa y había puesto otra. Sí, aquí tenemos un caso práctico que no tiene nada que ver, pero que va en esta línea, que es un concepto de Smart Exams para universidades. De tal manera que precisamente lo que busca es eso. Entonces, tú le puedes determinar en esa entrevista qué preguntas son claves, incluso con cierto conocimiento, y ya lo puede hacer. Él ya te ha dicho alguna cosa, ha dicho, sabe de este dato, pero no ha dicho en qué. Ya te ha dicho algo, una pequeña incoherencia, pero el concepto de Smart Exam es que permites generar ítems que pueden ser normalmente indirectos, porque si es directo, el otro ya sabe, ¿no? Va a estar preparado. Método indirecto o preguntar lo mismo en 2 momentos de la entrevista, en positivo y en negativo, para detectarlo, te dice cuándo hacerlo y luego te hace la evaluación de ese ítem. Y de hecho lo que permite es que no haya sesgo, es decir, que te lo diga la máquina, no tú, el que haya tenido una incoherencia o no. Y el nivel, es decir, le puedes decir, porque la incoherencia puede ser leve o puede ser alta, ¿no? Puede ser que no sepa hablar, dice que habla 3 idiomas, evidentemente no hace ninguna pregunta para ver si el portugués tiene una pronunciación muy alta o no. Puedes generar ese tipo de ida y vuelta de información para analizarlo. Y puedes subirlo. Puedes subir o bajar esa tolerancia a la incoherencia o en qué en cosas es importante validar. Por ejemplo, vamos a suponer que es importante los hard skills. Entonces, en esos que tengas una tolerancia alta y en otros que igual para tu puesto de trabajo no son tan importantes, pues la bajas un poco, la dejas media. Pero puedes manejar absolutamente todo. Bueno, nos han enviado algunas preguntas desde casa.
Así que nada, os voy a leer alguna de las que nos ha llegado. Preguntan cómo aplicar la inteligencia artificial en procesos de evaluación o procesos más grupales. Esta casi está un poco respondida con estas últimas, ¿no? Que podemos hacer modelos, evidentemente, 360 potentes y podemos tener una especie de assessment center que antes era externo, lo podemos hacer con un copilot, lo cual nos da esa información e incluso los informes, porque al final el informe de la entrevista de trabajo es algo que a todo el mundo le cuesta hacer, ¿no? Salvo cuando pides un headhunter que sí los tiene muy preparaditos, los informes de entrevista internamente al final cuesta hacerlos homogéneos y demás. Entonces, en este caso, toda la parte de proceso de evaluación, llevarlo a métodos muy indirectos, a generar dinámicas de grupo, incluso que por vídeo observen el comportamiento de esas personas, esto es infinito. La medición de conceptos técnicos, conceptos de conocimiento, de aptitudes, todo esto lo podemos medir de una manera. O sea, la clave de este modelo es la personalización, o lo que llaman hiperpersonalización, es decir, que nosotros llevamos un modelo de recursos humanos muy generalistas, porque no nos daba tiempo ir a la medida de cada persona, que es prácticamente imposible. Lo que permite, sin esfuerzo, es que con esa... No se habéis fijado porque hay un sitio donde ponía una flechita redonda, una flechita así como redonda, que es refrescar, ¿no? Que era cuando te propone una serie de preguntas, hay algunas que no te gustan. Le das a refrescar y entonces él ha entendido que no es buena, entonces la próxima vez no lo va a hacer y te ha encajado, ¿no? Y luego además le puedes hacer el pulgar hacia arriba, entonces las marca como favoritas, entonces las incorpora en el modelo con otra ponderación. Entonces, la clave es hiperpersonalizar, con lo cual yo podría hacer una evaluación con menos sesgo, por ejemplo, las famosas campanas de Gauss, que ya prácticamente no se utilizan, pero que siempre entendemos, o las matrices, ¿no?, de rendimiento y potencial, permite hacerlas sin una preevaluación, sin ningún tipo de sesgo, ¿no? Hay managers que son más blandos, hay managers que son más duros, hay otros que lo hacen de manera administrativa. Entonces, permitiría juntar todo esto y hacerlo de una manera más eficiente, seguro. Seguro que se puede aplicar. Perfecto. Bueno, habéis hablado también mucho de ética, de protección de datos, etcétera. ¿Nos podéis contar algo de cómo podéis asegurar un poquito todos estos temas? La verdad que tanto seguridad como ética han sido dos temas que hemos hablado un montón, no hoy, sino durante los últimos 14 meses, yo creo. Durante 2023, todas las preguntas que nos hacían todas las organizaciones eran ¿qué pasa con los datos? ¿Qué seguridad hay? Fue el gran reto que tuvimos a lo largo de 2023 hasta octubre, noviembre, donde yo creo que no solo por la experiencia y madurez que conseguimos después de ya unos meses trabajando con este tipo de modelos, que son nuevos, sino que también los propios fabricantes, los creadores de los modelos que hablábamos antes, empezaron a sentar unas bases también de seguridad que nos aseguraban, valga la redundancia, qué ocurría con esos datos, ¿vale? De todas formas, hay como tip, aunque lo ha comentado antes Eneco, ChatGPT es gratis y como todo lo que es gratis, pagamos con los datos. Entonces, insisto con eso, porque yo creo que es un riesgo importante que cualquier cosa que pasemos ahí lo pueden utilizar, ¿vale? El cómo asegurar los datos que enviemos a este tipo de modelos es algo que en teoría está resuelto según con qué modelos trabajemos. Por ejemplo, OpenAI lo asegura y tenemos súper definidas dentro de las APIs los controles de seguridad que utiliza. No obstante, en ámbitos donde los datos pueden ser hipersensibles, yo os voy a poner un ejemplo que estábamos trabajando con una aseguradora y que os podéis imaginar que la información que había en un siniestro es muy sensible, ¿vale? Ni por toda la confianza que nos podría generar en ese caso OpenAI, ni Microsoft, ni nadie, podíamos pasar esas dudas de seguridad. Hay formas, antes de compartir la información a los modelos, de anonimizar cualquier información que enviemos, dejar ahí una clave para que cuando vuelva del modelo lo volvamos a traducir. O sea, los datos tienen que salir o no, ¿vale? Depende de la criticidad, de la sensibilidad de los datos, se puede trabajar de una forma o de otra. Hay ya muchas formas para resolver esas dudas. Y la ética es la que, desde octubre, noviembre, es la siguiente conversación que estamos teniendo en muchos casos, ligada también a la legislación. Pero yo creo que también son ámbitos que ya hemos sufrido sin inteligencia artificial generativa. Estoy casi seguro que habéis sufrido todos proyectos de la GDPR y de que todos los datos que teníais en los sistemas había que tratarlos de una manera o de otra. Aquí es muy similar. La única diferencia es que los datos los podemos enviar a un sitio o a otro y la seguridad que podemos aplicar en cómo lo enviamos o cómo no lo enviamos es lo que nos va a dar la tranquilidad de hacer un uso justo. De todas formas, yo creo que hay otro tema
muy relevante y que está ligado a la legislación, que es pensar siempre en el empleado y comunicar y buscar su consentimiento. Yo creo que si empezamos a ser esos agentes del cambio y empezamos a concienciar a las personas de la necesidad de ir adoptando estas tecnologías por su bien, por el bien de la compañía y por el bien de la sociedad, en general, por no quedarnos atrás, como comentaban antes Eneco y César, será mucho más sencillo que entiendan que sus datos se pueden tratar de una forma u otra. Pero insisto, los datos de las personas, en el caso de los recursos humanos, ya lo estábamos tratando. No es algo nuevo, no vamos a coger datos nuevos. En algunos casos sí, si cogemos el iris y demás, como comentaba Eneco, que incluso lo estaban comprando hace poco ahí al lado de la Avenida América, en ese caso pues sí, habrá que hacer un tratamiento especial, pero con los datos habituales que trabajamos en los procesos corporativos no debería haber mayores problemas. Perfecto, pues vamos a cerrar ya con una pregunta que yo creo que todos los que trabajamos en recursos humanos nos hemos hecho muchas veces y que hoy viendo cómo funciona todo esto nos da un poco de vértigo, ¿no? Y es cómo nos va a afectar, ¿no? Cómo nos va a afectar a nivel de empleabilidad todo esto. Bueno, decía de la seguridad y de la ética, pero esto también es algo habitual que no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿no? Con los puestos de trabajo, con nuestro día a día. Lo comentaba antes, Eneco, ha sacado un par de reports que demuestran que la estadística o que históricamente grandes cambios o grandes revoluciones industriales, tecnológicas, no han supuesto destrucción de empleo, ¿vale? Yo personalmente no tengo una varita o una bola del futuro, no sé qué ocurrirá dentro de unos años y menos a la evolución que tiene la tecnología. Lo que sí que, en mi opinión, hay algo muy relevante en vuestro área, en vuestra función de recursos humanos, y creo que ganáis muchísimo más protagonismo en las organizaciones del que podíais tener hasta ahora, que no digo que fuera poco, pero creo que ganáis todavía más protagonismo, porque al final la inteligencia artificial lo que nos va a hacer es potenciar el talento real, ¿vale? Y de alguna manera el identificar ese talento y ponerlo a trabajar junto con estos modelos, con estas tecnologías, va a ser más relevante si cabe. Entonces, de todas formas, creo que Bea, te devuelvo casi la pregunta. Tú estás viviéndolo un poco, estás trabajando con estas aplicaciones. También, ¿cómo se afecta a la función como tal? Si crees que aporta o valor o que destruye empleo, porque de momento yo creo que destruir no nos ha destruido nada todavía. No, de hecho nosotros hemos ampliado equipo, pero sí, lo que hemos hecho básicamente es optimizar los procesos y dedicarle más tiempo a tareas de mayor valor. Perdíamos muchísimo tiempo en generar informes, en transcribir entrevistas, en hacer cribas, etcétera, y ahora ahorramos mucho tiempo en eso y le podemos dedicar más tiempo a ver ese informe, ver dónde nosotros aportamos valor a ese informe y poder detectar más talento. Así que nos ha optimizado muchísimo los tiempos, la verdad. Y de todas formas, sí que un apunte adicional para ese miedo al desempleo y demás que puede generar la inteligencia artificial generativa. Me parece que también había una noticia que ponía en Eco. Estoy seguro que va a crear un montón. De hecho, tenemos escasez de talento TIC, pues ahora más, porque necesitamos avanzar. Y lo digo con conocimiento de causa porque nos ocurre día tras día que nos está costando encontrar ese tipo de talento más especializado y que estamos generando nuevos puestos de trabajo. Que evidentemente habrá algunos que cambien, se modificarán los roles, las funciones, habrá que hacer un reskilling de personas. Por supuesto, eso va a pasar. Pero si lo sabemos de antemano, si lo vamos planificando, si vamos haciéndole entender a las personas que esto va a ocurrir, seguramente que el impacto sea menor o sea más suave o podamos gestionarlo. Bueno, de todas formas podemos seguir ahora con las preguntas, que vamos a tomar una copita de vino aquí fuera y tenéis a Eneco y a Edu para responderos todo lo que necesitéis. Muchas gracias.